digamos, es geriatra, pero al mismo tiempo tú eres psiquiatra también. Me salvé de la Te salvé, bueno. La consulta después del almuerzo. También es miembro de la familia de Schoenstatt, su familia acá de larga trayectoria acá en Viña, fundador de Villa Alemana, así que somos de la misma lugar. Ahora vive en Quillota, ahí donde yo estoy también sirviendo en el santuario. Después Ricardo, evangelista de la Federación de Hombres. A Ricardo nos conocemos desde hace mucho tiempo, cuando yo recién era apoyo como sacerdote en Campanario, de ahí tenemos una larga y... Yo era más pollo. También. Ricardo es brasileño, pero ya radicado en Chile ya, pero como 30 años ya, así que... No, con 2 años de edad, así que no tengo 32. Bueno, así que de mucho tiempo. Y el padre Rafael Osorio, aquí miembro destacado de esta rama, fue de la juventud masculina y allí es sacerdote de la diócesis de Valparaíso. Así que la dinámica va a ser 10 minutos a cada uno. Yo voy a más o menos decirle cuando estén y presentar primero los cambios en el mundo, doctor, los cambios en el varón, Ricardo, los cambios en la iglesia, el padre Rafael. Y luego... El cambio en el varón es José. Ah, La iglesia y en Schoenstatt. Bueno, eso. Bueno, gracias por el orden. Y luego la parte de la parte de la esperanza. Muy bien. ¿Comenzamos? Bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación y la presentación. Hacía mucho tiempo que no venía a la casa. Antiguamente aquí en la familia de Schoenstatt de Agua Santa se le llamaba esta la casa Tannenbaum, porque vivía un colega, en esa época yo era cabro chico, no alcancé a conocerlo tampoco, que después la familia, cuando él falleció, vendió la casa y se transformó en esta casa Mario Iriarte, y era la casa en que teníamos nuestras reuniones de la juventud masculina. Así que es un gusto poder estar aquí con ustedes en un lugar tan significativo. Y bueno, quisiera comenzar cuestionándonos o preguntándonos, porque en la oración, ¿cierto? Dice una frase, la frase final es súper significativa. Madre de Schoenstatt, Reina de América, te entregamos lo que somos y tenemos. ¿Y por qué es importante? Porque resulta que cuando me puse a preparar lo que vamos a conversar hoy, a mí me gusta comenzar pensando en qué significan las palabras. Y la palabra huracán es una palabra heredada al español, es una palabra maya. Es decir, comienza esta palabra en las tierras de la emperatriz de América, ¿cierto? Nuestra Señora de Guadalupe, que es nuestra reina también, ¿cierto? Los españoles dicen, esta es más virgen que esta otra, no, todas son la misma, ¿verdad? Entonces, esto es una palabra que los mayas heredaron a los indios taínos de la isla La Española, que es donde llegó Cristóbal Colón. Entonces, el huracán ya existía en América cuando llega la fe. Y en lengua maya significa el más grande de los dioses, que es la tormenta, y en la lengua taína significa algo más relacionado con los fenómenos físicos, que es el centro del viento. Por contraparte, la esperanza, la segunda de las virtudes teologales, en salud nosotros la relacionamos como la dimensión espiritual más relacionada con el estado físico o corporal, es decir, la más arraigada a las sensaciones humanas. Lo consideramos un poderoso mecanismo de defensa frente a la adversidad, frente a la enfermedad, frente a todos los problemas especialmente físicos, y en general los estudios demuestran que quienes tienen una actitud de más esperanza tienen mejor sobrevida que las personas que han perdido esta actitud de esperanza. Entonces es muy importante que la palabra huracán sea de origen amerindio, porque la llegada del hombre occidental a América fue efectivamente un tremendo huracán, ¿cierto?
hasta el día de hoy los ecos de esa llegada son controversiales. Y claramente fue un encuentro de varones. En las carabelas no venía ninguna mujer, salvo la Virgen. Entonces llega este huracán gigante a la América no descubierta aún, pero junto con este huracán espantoso, fíjense que desde el punto de vista médico, se piensa que en Tenochtitlán vivían alrededor de 200.000 personas, por lo menos. Y en 3 años se murió el 75 al 80% de la población, y no lo mataron los españoles. Lo mató una enfermedad a la que los indios le llamaban el Cocolitsqui, que significa el demonio hediondo, y que hace 3 o 4 años se encontró un cementerio de estos indígenas, se tomaron muestras y se descubrió que era una bacteria intestinal, una Yersinia pestis. Lo que les producía a estos pobres indígenas era una diarrea fulminante que los desaguaba literalmente y los mataba en 3 días. Y así murió el 80% de la población de una de las ciudades más grandes de América en aquella época. Entonces, efectivamente, esto fue un huracán espantoso. José Luis, perdón, ¿puedes hablar un poco más fuerte para algunos que tienen auditivamente necesitan? A lo mejor me falta. No, está bien. Para que eso se vaya así. Sí. Sí. Muy bien. Aquí tengo mi torpedo. Entonces, esto fue realmente la llegada del hombre español, ¿cierto? De nuestros ancestros varones españoles a la América. Fue un desastre, fue un huracán, fue una fuerza destructiva gigantesca, pero no podemos olvidar tampoco que junto a esa fuerza destructiva venía una fuerza constructiva. Y en último término, donde está el huracán, en este caso, este huracán de cultura, este huracán de fuerza, este huracán de guerra, este huracán de fe, huracán en todo sentido. Imagínense, lo único que podría ser similar al día de hoy es que de repente nosotros salgamos aquí, miremos al cielo y hay una nave extraterrestre. No existe otra analogía en la historia humana. Entonces, junto con ese terrible huracán, vino también la reina de la esperanza. Y fue una plenitud de tiempos eso también, porque los indígenas, los nativos, inmersos en este huracán terrible, pudieron reconocer también en la evangelización llevada a cabo por varones a la Virgen como la Madre, y se consagraron a ella. Y yo que he estado en México puedo atestiguar que a pesar de todas las dificultades que tienen, siendo la frontera norte de América Latina, digamos, no conozco un pueblo más católico. Puede ser el tipo más ateo, más masón, etcétera, pero que no le toquen a la Guadalupe. Es impresionante, como si no, yo no creo en nada, pero a la Virgen no me la toque. Entonces, lo primero que yo quería destacar y que me llamó muchísimo la atención, que en la parte final de la oración venía justo el enganche para poder hablar de esto que habitualmente no es tan visto. Nuestros ancestros todos fueron varones, vinieron con las cosas muy claras y con una orden dada por la reina Isabel la católica. No era Isabel la evangélica ni Isabel la musulmana, no, era la reina Isabel la católica triunfante sobre el Islam, ¿cierto? Y que venía con la orden de anexar tierras. España no generó colonias, España amplió las fronteras de España. Todos los nativos y todos los siguientes descendientes fueron españoles. Por eso se construyeron iglesias, universidades, y para eso obviamente hacía falta tener dinero que también se administraba en España. Pues bien, eso es lo primero. El primer gran huracán que nosotros como cultura hispanoamericana estamos viviendo hoy en día es el intento de destrucción de nuestros orígenes. El sabotaje de nuestra fe, el sabotaje de nuestras tradiciones
por tradiciones foráneas basadas en diversos intereses. ¿Ya? Con esto de los cambios del idioma, de decir presidenta en vez de presidente, ¿cierto? Recordemos que el lema de la RAE es limpia, fija y da esplendor. ¿Y cuál es el esplendor al que nosotros estamos llamados? El esplendor de Cristo. Entonces, siempre recordemos de nuestras raíces, de nuestros ancestros que dieron la vida por este continente y que fueron, en primer lugar, varones. ¿Ok? Y esta era la fotito que tenía aquí. La unidad de los pueblos latinoamericanos, y con España, por cierto. Segundo huracán relacionado mucho con los varones. Yo soy wanderino, ¿ya? Y de las antiguas barras del Wander, que ya no existe, había una que se llamaba el Huracán Verde. Yo fui varias veces al estadio y vi al Huracán Verde, pero lo que quiero relacionar con el huracán es que estas barras nos roban a nuestros cabros chicos. Nos roban a la gente. No está mal ir al estadio, gritar por el equipo, qué sé yo, pero lo que sí no está bien es que las personas tiendan a invertir las responsabilidades y se transformen nuestros pueblos en sirvientes de causas que la verdad que no llevan a ninguna parte. El fútbol o cualquier otra de esas causas no son más hoy que diversiones. Sin embargo, se llevan una cantidad de dinero impactante. ¿Por qué vamos con tanta fuerza a este tipo de situaciones? Porque necesitamos pertenecer, necesitamos identidad. Entonces, este sabotaje que comienza relacionado con nuestra historia empieza a traducirse en cosas muy prácticas, en nuestra vida cotidiana. ¿A qué pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? ¿De dónde somos? Y cada uno de nosotros empieza a buscar. No, yo pertenezco a este hospital, en el caso mío de la salud. No, yo soy de esta especialidad y no de otra. No. ¿Y dónde pertenecemos realmente? Somos ciudadanos del cielo y tenemos una reina. Ese es otro huracán, que nos olvidemos de esto. Tercer huracán, ¿cuánto tiempo? Un minuto. Muy bien. La crisis epidemiológica y el problema del aborto. Nunca antes en la historia humana había habido tantas personas mayores y nunca antes en la historia humana habían tenido tantos años, y eso va a continuar aumentando. Sin embargo, la principal población mayor no son varones, son mujeres. Pero allí hay un encuentro, porque no solamente nos estamos envejeciendo, sino que además estamos teniendo pocos niños. Y para más remate, los pocos niños que estamos teniendo los estamos matando. ¿Qué huracán es esto? Y el símbolo de esto es el aborto por aspiración. Es un huracán, un viento espantoso que entra por los genitales de la mujer y aspira y despedaza al bebé con independencia de la edad que tenga, generando esto. Esto no es de varones. Y el demonio se ríe de nosotros, de los seres humanos, y se ríe de la Eucaristía y se ríe de Cristo, porque hace decir a la mujer, este es mi cuerpo. Entonces, nosotros, como varones, enraizados en nuestras tradiciones, con una reina, con una emperatriz en nuestro continente, estamos llamados a forjar una identidad tan fuerte que sea capaz de decir no a este tipo de cosas. Hecho.